Gracias. Se pulsa, lo deja pulsado y le aparece un circulito en pantalla y con el modo de ¿vale? ¿Cómo no? Lo primero, alguna vez, hace algunos años también aquí, se me señaló que ejercía la falsa modestia, ¿no? El exceso de amabilidad o la diplomacia para generar adhesiones, pero eso siempre lo tomo como inhibitorio, ¿no? Porque la falsa modestia es inducir a otro que piense lo contrario de lo que uno está diciendo. Pero este país, este lugar, este sitio y la historia reciente, no me refiero a la lejana, sino a la reciente del fútbol español, invita a venir a escuchar más que a pretender ser escuchado. Y lo digo con absoluta sinceridad, porque se mire por donde se mire, el fútbol español ha producido un legítimo espíritu o inclinación a la imitación y a la copia. Yo soy un admirador de la copia, de la imitación. Mirar lo que está bien hecho y aprender a hacerlo es la base de la cultura. Más allá de que copiar tenga mala prensa, todos nos educamos en un proceso donde se transmite lo que otro conocía, supo, descubrió y que vale la pena saber. Entonces, sinceramente, y ustedes que conocen mejor que yo lo que ha producido el fútbol español, siento que es exagerado pretender expresarme en este ámbito. Más allá de lo actual y de la cantidad, poseen a Guardiola, que es, desde mi punto de vista, el mejor entrenador del mundo, desde que yo analizo el fútbol. Bueno, yo siempre comienzo diciendo que para evitar ser acusado de plagio, que todo lo que comento, nada lo produje yo, sino que lo observé, lo miré, lo separé, lo sistematicé. Entonces, voy a hablarles respecto de los sistemas tácticos, que es la forma de distribución de los jugadores en el campo de juego conformando las diferentes líneas. Lo primero que voy a decirles es que los sistemas tácticos en el fútbol son 11. No son ni menos que 11 ni más que 11. Esa es una afirmación que es producto de la observación de muchísimos años, y cuando uno observa una situación durante mucho tiempo, se da cuenta que lo que dice es cierto. Dije 11 y descarto los momentos donde la distribución y la ubicación de los jugadores tienen que ver con el cierre de los partidos o con jugar con un hombre o dos menos, ¿no? Son los momentos de desesperación que para revertir un resultado se ubican 3 centroatacantes, por ejemplo, o para conservar un resultado se ubican 8 jugadores frente al área. Entonces, dicho esto, les voy a empezar a comentar lo que vengo a contarles. Adelante, Luca. Lo primero que quería comentarle es la distribución propia de los jugadores considerando la ubicación de los rivales. Este es un ítem
que va a justificar gran parte de lo que quiero decirles. Cómo distribuyo los jugadores propios considerando la ubicación de los rivales. Vamos a poner un equipo que juega 4-3-3. Siga. Siga. Contra otro equipo que también juega 4-3-3. Acá se da 3 delanteros contra una línea de 4 con superioridad defensiva, con un hombre libre. Del otro lado igual. Y si los dos equipos juegan 4-3-3, se produce una situación que tiene algo que hay que revisar. A esta altura juegan un volante, el 6 contra el 8 y el 10, y del otro lado el 6 contra el 8 y el 10. Entonces, hay un principio que tiene el fútbol, que es poner jugadores propios donde hay jugadores rivales, o no proteger espacios que el rival no ocupa. Ese es un principio defensivo que se puede discutir, pero es válido. Y otro principio defensivo que es válido es la compatibilidad entre el jugador que enfrenta a un rival durante muchos momentos del partido y tienen que estar en condición el que enfrenta a imponerse en el duelo. Por ejemplo, los laterales enfrentan a los wings y son compatibles, los centrales enfrentan a los atacantes, a los número 9 y son compatibles. Entonces, esta irregularidad posicional se resuelve generando, ahora sí, este movimiento. 2 contra 2 y 1 contra 1. Esa situación parece que es más lógica durante el juego. Siga. Entonces, también hay una situación que se puede revisar, es que el volante defensivo del equipo azul enfrenta a un volante intermedio y el volante intermedio del equipo azul enfrenta al más ofensivo. Entonces, esa inversión de costados de los jugadores centrales, hágala. También es parte del diseño posicional de un partido. Hay una cosa que yo puedo afirmar, porque esto que yo estoy diciendo es muy discutible y seguramente muchas de las personas que están escuchando estarán en desacuerdo. Pero si usted observa los partidos definitorios, donde los entrenadores se cuidan mucho de poner en riesgo el resultado, porque el resultado es definitorio, normalmente se dan emparejamientos. Emparejamientos donde hay un jugador rival, hay uno propio y son compatibles. Y se conserva el hombre libre. Eso no me da la razón, pero es un dato a considerar. Lo segundo que quería explicarles es cómo yo, en líneas generales, imagino el fútbol, porque no se puede hablar ni explicar lo que uno propone sin describir mínimamente cómo lo pienso al fútbol. Yo al fútbol, ubicación durante la posesión, 4 defensas, uno de ellos por delante, es decir, 3 más 1 por delante, y 2 atacantes a la derecha, 2 al centro y 2 a la izquierda. Siempre parto, para mí las posiciones en el fútbol
son fundamentales. Yo creo que los equipos normalmente tienen 2 defensas laterales, 2 defensas centrales, 2 extremos, un centroatacante, un volante defensivo, ofensivo, uno defensivo y uno intermedio. Entonces, durante el juego, yo al juego siempre lo imagino atacando con 6 y defendiendo con 3 más 1. Las opciones son estas. Adelante. Este es el punto de partida. El 8 y el 10 con la capacidad de jugar de los 2 lados. Y después, cuando se concreta el ataque, 3 defensas, el cuarto un volante de contención, 8-7, 10-9, 3-11, las 3 parejas de ataque. Yo siempre pienso en 3 parejas porque habiendo 2 jugadores en la misma franja, derecha, centro, izquierda, los cambios de posiciones para desconcertar la defensa rival son más probables. Y siempre pienso que el 8 y el 10 deben tener libertad de movimiento. Todos tienen que tener, porque una cosa es ubicarse así y otra cosa es la desmarcación conjunta que siempre... combinar desmarcaciones entre 2 o 3 jugadores. Entonces, subió el lateral izquierdo, ahora sube el lateral derecho. Normalmente los números 8 son más de perfil derecho y los 10 tienden más hacia la izquierda, pero siempre este cambio para mantener. Siempre hay 3 jugadores cubriendo el ancho, un contención, que puede ser el 6 o eventualmente el 8, para que haya un pasaje elaborado de atrás hacia adelante con esa estación intermedia que evite el salteo, que es con el juego directo por arriba, donde se pierde precisión. Nada es una ley, ¿no? Y si suben los 2 laterales a la B, 2-7, 10-9, 3-11, tercer defensa el 6 y un 8, el 8 asumiendo esa comunicación. Bueno, esto es la introducción para darle cierta lógica desde mi óptica a lo que voy a comentarles. Hay 5 esquemas de línea de 4 y uno es el 4-2-1-3, que si uno lo quiere convertir en esquema de línea de 3, puede ser 3-3-1-3 con estos 4 jugadores, no los 6, 3 y 3 de los extremos, sino el 3 y 1 del centro. Tiene discúlpeme, gracias. Me refería a que estos 4 jugadores se pueden distribuir en rombo o en un cuadrado. Por eso este esquema, cuando pasa de 4-2-1-3, puede ser 3-3-1-3, 3-2-2-3. Después todo esto, el desarrollo lo va a volver. El 4-3-3 deriva en 3-4-3. El 4-3-1-2 deriva en 3-4-1-2. El 4-2-4 deriva en 3-3-4 y el 4-2-2-2 deriva en 3-3-2-2. Entonces están estos 5 esquemas y esos 6 esquemas con la particularidad de que 3-1 es rombo y 2-2 es cuadrado. Entonces estos son los 11 esquemas a los que yo voy a hacer referencia. Partimos con la línea de 4. La línea de 4, los ataques que se forman cuando un equipo
tiene línea de 4 y los atacantes son 2, los 2 atacantes pueden ser el 7 y el 9 y el 10 y el 11 y el 9. Si jugaran los 2 extremos del equipo como los 2 atacantes centrales, descenderían el 9 y el 10. Por eso yo considero inconveniente tener en cuenta esta opción. Pero las otras 3 opciones sí me parecen válidas. Miren, también tengo que hacer una aclaración. El famoso plan B, que es algo que nos es muy reclamado a los entrenadores, para mí un gran equipo es el que puede jugar todos los sistemas con los mismos jugadores, no el que necesita cambiar jugadores para adaptar, para cambiar el sistema. Sí se puede cambiar la posición de alguno de los 10 jugadores de campo por un jugador que tiene un perfil diferente, pero yo le doy mucho valor a no recurrir a la sustitución para cambiar el sistema. Eso yo recuerdo, como yo hace 40 años que hago esto, recuerdo que durante muchos años de mi carrera, el entrenador que necesitaba esquemas alternativos con sustituciones era desacreditado. El bueno era el que jugaba siempre con los mismos y variaba la distribución sin tener que producir sustituciones. Hoy es todo lo contrario. Entonces, ahora vamos a mostrar los esquemas de línea de 4. Línea de 4, 2 volantes. Normalmente cuando juegan los 2 volantes, uno de los 2 es más defensivo y el otro es más de salida. 7, 9, 11 y 10. Ese es el 4-2-1-3. Siga. Yo diferencio si el mixto juega a la derecha o si el mixto juega a la izquierda. Para mí la posición de número 8 es la posición que exige mayor capacidad para la polivalencia. Es decir, la polivalencia también es una palabra muy rechazada por muchos entrenadores. Pero hoy el fútbol es polivalente con independencia del esquema. Porque yo pongo un caso que ustedes conocen. Valverde en un partido juega de lateral derecho, de wing derecho, de interior izquierdo, de interior derecho, atrás del 9. Entonces, aunque tenga una posición original, pongo ese ejemplo, pero todos ustedes saben que hay miles de ejemplos de ese tipo, lo vuelve polivalente al jugador por la dinámica del juego, más allá del dibujo de partida o del dibujo referencial. Siga. El 4-3-3, en vez de estar a la misma altura, hay un volante interno. Por eso el 8 es un jugador tan importante, porque juega al lado del 6 y en ocasiones defiende como el 6 y juega al lado del 10 y defiende como 10. Y ataca como 10, perdón. Y juega a la centro derecha, centro izquierda y también juega por las orillas. Entonces, este segundo esquema también se puede desarrollar de otra manera. Muéstrelo. Con el mixto a la izquierda. También quiero comentarles esto, mire. A medida que va transcurriendo la charla, ustedes van a sentir
decepción por lo que escuchan, porque yo no les voy a decir nada que ustedes no conozcan. La única diferencia entre lo que yo les diga y lo que ustedes saben es que es diferente reconocer que disponer organizadamente. Entonces, yo voy a pasar por 11 esquemas y ustedes los van a reconocer instantáneamente a todos, pero disponer de todas estas posibilidades, vincularlas con el rival, con sus propios jugadores y con las circunstancias del juego, es una instancia del conocimiento diferente, no es lo mismo reconocer que poseerlo al conocimiento en su totalidad para poder articularlo con el oficio de administrar un partido de fútbol. Todo esto entre comillas. Yo también digo algo en lo que creo firmemente. Es mucho más lo que no dominamos de un partido de lo que podemos dominar, y los jugadores son infinitamente más importantes que la forma en que las diferentes formas de ubicarlo, y creo firmemente en eso. Sigamos. El 4-3-1-2, no, póngalo, por favor, deténgase en el 4-3-1-2. Disculpen, vamos a llegar al 4-3-1-2. El 4-3-1-2, que es el famoso rombo o diamante de la mitad de la cancha, yo lo imagino, yo al wing izquierdo, habitualmente tienen una capacidad de descenso y de elaboración retrasada del juego, y los extremos derechos tienen una vocación más externa y más diagonal. Por eso está armado así, pero se reconoce que esa posición tiene un punto de adaptación. Pero es muy común imaginar un zurdo que juega de wing y que volantea, para utilizar el idioma diario. Siga. El 4-2-4, 9 y 10 a la misma altura, 8 y 6 a la misma altura. Yo también reconozco en esta formación, adelante, una posibilidad, adelante, de formarlo de otro modo. Hay veces que uno prefiere que el volante ofensivo juegue más descendido, que el wing juegue de acompañando al 9 y que el 8 juegue de externo. Siga. Y el 4-2-2-2, que está reflejado en esta formación. La explicación del 11 es la misma, y siga. Y estas son las formas para armar los 5 esquemas de línea de 4. Ahora me voy a referir a los esquemas de línea de 3. Miren, los esquemas son 3-3-1-3 rombo, 3-2-2-3 cuadrado, 3-4-3, 3-4-1-2, 3-3-4, 3-3-2-2. Hay diferentes formas de formar la línea de 3, que normalmente tiene un externo, un central y un izquierdo. Un derecho, un central y un izquierdo. Siga. La línea de 3 se puede formar descendiendo y cerrando el lateral derecho. La línea de 3 se puede formar abriendo a los dos centrales y descendiendo al contención.
Para mí son las dos situaciones mejores para formar una línea de 3. Y las dos que yo descarto es descender al izquierdo a formar la línea de 3 o que los dos laterales formen la línea de 3. Si los dos laterales forman la línea de 3, a la mitad de la cancha sube un central que como posición fija no es conveniente. Y formar la línea de 3 con el descenso del central izquierdo conlleva que el central de la línea de 3 es el zaguero izquierdo. Y normalmente los zagueros derechos son mejores para actuar como hombres libres en una línea de 3 y los zagueros izquierdos no lo son tanto para actuar como hombres libres en una línea de 3. Entonces yo no considero estas dos opciones y privilegio las otras dos. Adelante. Vamos a armar los esquemas de línea de 3 para verlos. Con 2 en línea de 3. Con 6 en línea de 3. Cuando yo pongo esto, lo que estoy señalando que el que se aleja más de su característica y función natural es el número 8. Normalmente son extremos laterales volantes, son extremos laterales volantes, y el 8 perfectamente asume esa posición y el 6 perfectamente también. Siga. El 3-2-2-3, esto es una situación que no me gusta, que tenga que cerrarse y tomar posición un lateral izquierdo y cumplir ese rol, no lo veo ni común ni habitual, ni veo que haya muchos jugadores. Ustedes saben que los laterales tienen pasado de extremo o pasado de interior. Y eso por la derecha, que un mixto derecho o un wing derecho pueda jugar de lateral o de interior derecho, es más frecuente y más sencillo y más fácil que lo tenga que hacer un lateral izquierdo. Es decir, yo voy contando aquello que pienso, pero pensando en que el que escucha, en su capacidad de análisis, va distinguiendo lo que chirría, lo que no suena bien. Por eso acompaño esa crítica y la señalo. Siga. Si la línea se forma con el 6, esto tampoco funciona, porque los dos laterales en la mitad de la cancha no son difíciles, no es automática la adaptación. Lo que sí estoy seguro, que tanto el 2 como el 3 pasan un montón de tiempo en ese lugar. Cada vez que el wing izquierdo desciende a pedir la pelota acá, que lo hace muchísimo, el 2 juega ahí. Cada vez que el 3 hace ataques interiores o exteriores, juega ahí. Pero bueno, una cosa es lo excepcional y otra cosa es montar el esquema de ese modo. Siga. El 3-4-3, con el lateral derecho y el 8, yo siempre 2, 2, 2, organiza y 3 por detrás. Cualquiera de los esquemas que yo he ido mostrando responde instantáneamente a esa lógica. Siga.
Con el 6, 2-7, 10-9, 3-11, 4-6-5 y 8 como cuarto defensa y organizador de la salida. Siga. 3-4-1-2, 2-4-5, 7-8-6-3, 10, 11 y 9. El 7 descendido y el 11 con un lateral por detrás. Siempre acá las parejas de ataque son 7-8, 10-9, 3-11, con la opción de que el 2 también aparezca. Siga. Con 6, otra situación, no suena bien esa formación. Siga. El 3-3-4, todo natural y armónico, 8-7, 9-10, 3-11, 3 defensas más el 6. Y con el 8 y el 6, también para mí es muy armónico, con la salvedad del 8. Siga. El 3-3-2-2, siete, 8, 9, 10, 3, 11, 3 con el 6. El 7 descendido, el 11 no. Siga. El 11 a la altura del 10, 2 y 3, 11, 10, 9, 2, 7, 8 iniciando y los otros 3. Entonces acá acabamos de ver los 6 sistemas y la forma de componer las líneas, las diferentes formas de componer las líneas. Sigamos. Esto es para resumir claramente el problema es poder transmitirlo a esto. El oficio del entrenador tiene un eje que es el más importante de todo, que es convencer. Y se convence transitando algo que sea accesible y simple. Y esto que yo estoy explicando no es ni simple ni es accesible, por eso lo descompongo para explicarlo. Adelante. El equipo rival y el equipo propio. Si el equipo rival juega 4-2-1-3, nuestro equipo juega 4-3-3. Si el equipo rival juega 4-3-3, nuestro equipo juega 4-2-1-3. Si el equipo rival juega 4-3-1-2, nuestro equipo juega 3-3-1-3 dispuesto en rombo. Si el equipo rival juega 4-2-4, el equipo nuestro juega 3-4-3. Si el equipo rival juega 4-2-2-2, nuestro equipo juega 3-2-2-3 con un cuadrado central. Si el equipo rival juega 3-3-1-3, dispuesto en rombo, nuestro equipo juega 4-3-1-2, dispuesto, también es un rombo, ¿no? Si el equipo rival juega 3-2-2-3 cuadrado, 4-2-2-2. 3-4-3 el rival, nuestro equipo 4-2-4. 3-4-1-2, nuestro equipo 3-3-2-2. 3-3-4, el rival, en espejo 3-3-4, nuestro equipo. 3-3-2-2, 3-4-1-2. Entonces acá están los 11 esquemas donde cada equipo lo juega y lo enfrenta. Porque el cierre de esta charla tiene para mí un contenido muy ilusionante.
Todo esto es muy árido y muy difícil de escuchar y supongo que no es atractivo. Pero el cierre de esta charla contiene una perspectiva que para mí es muy ilusionante. Entonces, acá están los dos equipos jugando los 11 esquemas. Ahora vamos a ir a mostrarlo posicionalmente. Si el rival 4-2-1-3, nosotros 4-3-3, con el mixto de un lado. Si el rival 4-2-1-3, con el mixto del otro, nosotros 4-3-3, invirtiendo al mixto. Esto es todo, es una forma diferente de mostrar lo que dije hasta ahora. Siga. El rival 4-3-3, nosotros 4-2-1-3. Según el rival mixto derecho, nosotros mixto izquierdo. 4-2-1-3, mixto derecho propio, 4-3-3, frente a un rival que tiene el mixto a la izquierda. Siga. El rival 4-3-1-2, el rombo de la mitad de la cancha, nosotros 2, 4, 5, 8, 6, 3, 10. Repetimos de la otra manera, la línea de 3 con 2 o la línea de 3 con 6. De las dos maneras para ver cuál elegimos. Siga. 4-2-4, el rival, 3-4-3, el equipo nuestro. 4-2-4, el rival, 3-4-3, el equipo nuestro. Yo voy viendo, por ejemplo, yo aquí preferiría jugar con el 6 aquí y no con el 2 aquí. Elegiría jugar con un contención de tercer central. Pero están las dos opciones. Siga. El rival 2-2-2, nosotros 3-2-2-3. Tiene esta dificultad. Para explicar un poquito por qué la dificultad no es tan seria, la presión, que es una cosa muy importante, exige algo. Si usted, al presionar, deja un rival libre, es muy probable que el equipo presionado lo encuentre. Todo tiene matices, ¿no? Si es muy cercano, es más fácil que lo encuentre, si es muy lejano, no. Por lo cual es muy importante que estén todos marcados. Entonces, ¿qué pasa con este equipo cuando recupera la pelota? El 6 viene aquí, el 3 viene aquí, el 8 viene aquí y el 10 viene ahí. Entonces, esta posición incómoda es para recuperarla la pelota. De las dos, y ahí está la segunda opción. Acá, el 2 y el 3, acá, el 2 y el 3, un doble problema. Entonces, por eso yo elijo esta opción. Pero bueno, eso es cuestión hay que ponerle nombres a toda esta figura y verlo, para ver qué decidir. Siga. Rombo del rival con línea de 3, 4-3-1-2 propio. El descenso del 11, lo único para observar. Siga. 3-2-2-3 dispuesto en un cuadrado por el rival, 4-2-2-2 propio. Siempre yo pongo el jugador en una posición no habitual con un recuadro en negro. Siga. El 3-4-3 del rival con el 4-2-4 propio. Y acá la distribución puede ser 7-11 o puede ser 8-7. Es decir, si el 10 desciende,
el segundo delantero es el 7, el 8 abre y los dos volantes centrales son el 6 por detrás y el 10 por delante. Son dos opciones de armado. Siga. El 3-4-1-2 rival contra el 3-3-2-2 propio, con esta posición o con esta posición. Siempre voy circulando el negro, el 8 y el 11, que son posiciones extrañas. Siga. 3-3-4 rival, 3-3-4 propio. El 2 aquí o el 6 aquí. Yo me inclino más por esta posición que por esta posición, porque prefiero que al contención rival lo marque nuestro número 8, que organiza el juego y desde ahí ataca, a que lo marque nuestro número 6, que tiene menos facultades para atacar. Siga. El 3-2-2 rival, el 3-4-2, el 3-4-1-2 propio, con el 2 o el 6. Siga. Bueno, yo ahora quiero comentarles esto. Yo he hecho esto con jugadores jóvenes y en una hora reproducen estos 11 mini partidos. Se lo voy a ir comentando y yo por eso me ilusiona tanto esto para el fútbol formativo. Lo voy a ir comentando. En principio, lo que yo digo, aplicar esto en el fútbol formativo, suena como una herejía, pero me voy a correr el riesgo. ¿Cómo entrenar los 11 esquemas? Adelante. Lo primero, yo escucho mucho, a mí no me gusta el recurso del fútbol en espacios reducidos, que es una práctica muy común. Pero reflexioné de que si se usa tanto es porque ofrece ventajas. Y imaginé este fútbol reducido, y lo paso a explicar. La cancha se marca así. Esta área es real, es la misma, y esta área está marcada de ese modo, un poquito más angosta. Entonces ahí juegan 22 jugadores, 11 contra 11. Y es fútbol reducido, y es el fútbol actual, propiamente dicho. Y les explico por qué. Ese es el campo. Acá hay un equipo. Yo puse al azar 4-3-3, pero no importa. Se distribuyen los jugadores como sea. Y ahí están los 22 jugadores. Entonces, ¿por qué yo digo que es el fútbol actual? Esto. Siga. La opción de contraatacar no está contemplada, porque acá no hay cancha y el espacio que va hacia atrás no se puede utilizar. Entonces, la opción de contraatacar no está contemplada, ni este equipo puede contraatacar porque la cancha termina aquí, ni este porque la cancha termina ahí. Entonces no se entrena el contraataque, o no está permitido. Y eso a mí no me preocupó en el diseño de esta herramienta, porque cuando hay espacio vacío, el juego ofensivo se resuelve solo. El problema es atacar aquí cuando no hay espacio vacío y aquí cuando no hay espacio vacío. Pero cuando los jugadores ven 30 o 40 metros vacíos, corren solos. No hay que entrenarlo a eso.
¿Por qué? Porque las respuestas necesarias surgen espontáneamente y no se requiere entrenarlas. No hay delantero que vea un espacio vacío y no lo aproveche. Y todo lo contrario. Cuando los espacios se reducen, la profundidad les resulta inhibitoria. Tienen menos disposición a profundizar. Siga. El otro problema es que esta defensa nunca cubre 40 metros, porque la cancha termina ahí. Y esta defensa nunca cubre grandes espacios. ¿Y eso cómo se resuelve? Los equipos que no quieren cubrir esos 40 metros, lo que hacen es presión alta. Entonces, si usted, cuando este espacio se aprovecha, cuando la presión fracasa y se elige el pase profundo. Entonces, no hay que correr esos 40 metros, pero hay que evitar, presionando alto y asfixiante, que salga un pase profundo. Porque los 40 metros hay que cubrirlos si hay pase profundo, si no, no se cubren. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, la reducción del campo provoca que no haya espacios amplios que cuidar por detrás de la defensa. Se persigue que la presión en campo rival sea efectiva, evitando que puedan salir pases largos. Vinculando esta ejercitación con lo que sucede cuando se utiliza todo el campo, se logra conseguir un objetivo buscado. Es posible defender sin necesidad de girar para cubrir el espacio por detrás de cada defensor. Se defiende hacia adelante y se ataca en espacios reducidos. Que ese es el fútbol actual. Si usted ve el fútbol actual, va a ver que el equipo que quiere, porque esto está basado en si querés protagonizar. Si vos querés ceder y que el protagonista sea el otro, esto no sirve. Porque, ¿qué es lo que sucede? El equipo que protagoniza defiende con 40 metros a la espalda y ataca con todo el rival en el área, a la altura del área grande, en espacio reducido. Y el equipo que especula tiene 40 medio campo para contraatacar y defiende en espacio reducido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que decidir cuál es la ventaja del equipo que protagoniza, que tiene infinidad de pelotas de ataque, porque el rival la pierde rápidamente. Entonces, si los equipos protagonistas quieren más pelotas de ataque, porque están formados para construir juego. Los rivales, yo digo que es el gran defecto de Guardiola. Hasta que Guardiola no ganó en la Premier una serie de partidos por 6 goles de diferencia, cosa que sufrí en más de una oportunidad, esa idea de poner todo el mundo aquí no existía. Se acentuó ahora. Entonces ahora hay dos opciones. O te sentís inferior y utilizás una forma, o te sentís obligado por tus jugadores, por tu filosofía, por lo que fuere, y jugás de la otra. Entonces, este ejercicio, ¿qué tiene de bueno? Que atacás en espacios reducidos y tenés que presionar para no cubrir lo que pasa a tu espalda. Y otro aspecto muy importante, que la presión sobre el inicio del juego siempre es máxima, de los dos equipos. ¿Vieron cuando los equipos deciden, cuando hay tiro de gol, se paran los dos centrales, se paran para presionar y ahora vamos a intentar quitar en campo rival? Bueno, esto pasa siempre en los dos equipos. Entonces ahora vamos, entonces si usted,
hacer este ejercicio, aún con jugadores que no conocen, con una explicación que tiene algo de pedagógico y bien instrumentada, yo hago entre 4 y 5 minutos de fútbol bien intenso por 2 o 3 minutos de pausa. Entonces usted en una hora hizo que los 22 jugadores pasaran por los 11 esquemas, defendiendo y atacando. También con una salvedad. Estos 11 esquemas llevan a los jugadores en posiciones fijas a jugar donde, partiendo de cualquier esquema, la dinámica del juego les hace jugar. Porque la dinámica del juego al lateral lo hace extremo, al extremo lo hace doble 9, al mixto lo hace externo. Pasan por todas las posiciones, producto de la dinámica del juego. Entonces ahora vamos a la puesta en práctica de los 11 partidos. 4-2-1-3 versus 4-3-3. 5 minutos, 4-3-3 versus 4-2-1-3. 5 minutos, 4-3-1-2 versus 3-3-1-3. Ahí están los esquemas mostrados. 4-2-4 versus 3-4-3. 4-2-2-2 versus 3-2-2-3, los 4 del medio en cuadrado. 3-3-1-3 versus 4-3-1-2, rombo, los azules. 3-2-2-3 versus 4-2-2-2 en cuadrado, los azules, los volantes azules. 3-4-3 versus 4-2-4. 3-4-1-2 versus 3-3-2-2. 3-3-4 versus 3-3-4 y 3-3-2-2 versus 3-4-1-2. Una pequeña referencia. Hay un ejercicio colectivo entre cada segmento de 5 minutos donde los dos equipos hacen un breve, muy breve ejercicio posicional que les da la referencia para interpretar el esquema. Es un ejercicio que nosotros hemos ideado, muy simple, para que el jugador tenga conciencia de los 5 próximos minutos, en qué lugar del campo lo va a jugar, con qué obligación defensiva, con qué obligación ofensiva y con qué rival como oponente frecuente. Para terminar esto que les acabo de explicar, siempre se parte 2 laterales, 2 centrales, 2 extremos, un 9, un 10, un contención y un mixto. Y van dele 4-2-1-3, juegan los 2 equipos. 4-3-3, los 2 equipos, protagonizan y enfrentan. 4-3-1-2, los 2 equipos. 4-2-4, los 2 equipos. 4-2-2-2, los 2 equipos. 3-3-1-3, los 2 equipos. 3-2-2-3, los 2 equipos. 3-4-3, los 2 equipos. 3-4-1-2, los 2 equipos. 3-3-4, los 2 equipos. Y 3-3-2-2, los 2 equipos. Miren, yo les digo, acá terminó, ¿no, Luca? Yo les digo, ¿por qué yo tengo mi opinión? Es que el fútbol en el mundo como deporte va en declive, que tiene serios riesgos de seguir
siendo el deporte rey. Y hay muchos indicadores. Uno, para decirle, se ve en la highlight y nadie ve los partidos. Los jugadores cuestan fortuna porque cada vez hay menos jugadores buenos y más plata disponible. Entonces eso hace que haya los pocos jugadores buenos que hay valgan fortuna. Y las opciones que tienen los jóvenes sustituyen y dejan muy poco tiempo para lo que el fútbol exige, que para formar un futbolista, si hay algo que es indispensable, primero la genética y después la pasión por jugar, que es la que desarrolla lo que recibieron genéticamente. Entonces, esos tres elementos hacen que cada vez haya menos jugadores buenos. Por eso, como son menos, valen más. Entonces, se multiplica el negocio, porque aparte de que valen más, compiten en peores condiciones, porque no se respetan los tiempos de descanso, los tiempos de pretemporada, los de precompetencia, la preparación. Entonces, el fútbol ha tomado una dimensión industrial tan grande y el juego es cada vez peor. Aparte, al juego se lo combate sin ninguna defensa. ¿Por qué digo esto? Porque si está recontra comprobado, si el espectáculo máximo que tiene el fútbol, que es un mundial, se produce en este escenario, fin de temporada, mundial de clubes, sin pretemporada, otra temporada, sin vacaciones, sin poder preparar el campeonato del mundo y jugando con una temperatura infame. ¿Usted qué hace? Lo único que hace es empeorar el producto. Esta ecuación es imposible de ignorar. Entonces, si usted empeora el producto, lo que hace es que cada vez les guste a menos. ¿Me entienden? Entonces, por eso vio esa concepción de que el mundo de la empresa tiene puntos en común con lo que es el deporte. El único punto en común es la distribución de cifras siderales a todos los niveles, obscenas. Pero en cuanto a la protección del producto, que es el fútbol, está absolutamente desprotegido. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que yo escuchaba y comparto? Porque España ha hecho algo que es mágico. Sabrán los españoles cómo explicar de qué manera se dio la cantidad de jugadores muy buenos en la misma categoría. Todos los que estamos en el fútbol también sabemos que hay ciclos de grandes jugadores y después vienen ciclos donde desaparecen esos grandes jugadores. Pero el fútbol español sabrá si los jugadores que tienen son producto de una camada genéticamente mágica o de un proceso formativo de gran nivel. Lo que está clarísimo que un programa de formación es inevitable, porque la formación silvestre no existe más. La formación con la mejor manera de formar un jugador de fútbol, que también es indiscutible, no hay academia que mejore eso, no hay programa que mejore eso, es encontrar la bendición genética, por un lado, después el amor y la pasión por el juego que te hace jugar 6, 7 horas al día, todos los días,
hasta los 15, 16 años, hasta los 8 años, y después el periodo competitivo que te dan las instituciones. Eso no existe más. No, es imposible, no hay lugares en las ciudades, no hay pasión desmedida, entonces ese fenómeno formativo no se puede hacer. Entonces, para cerrar, quería decirles lo siguiente, que yo imagino, yo siempre, hace muchos años, que trabajo en un programa formativo de 5 años de duración y de 700 ejercicios para los 700 días de entrenamiento que se dan en esos 5 años. Yo lo hago no lo hago con expectativa, lo hago porque me gusta hacerlo simplemente, pero como hace muchos años que lo hago dentro de mis limitaciones, lo voy puliendo, lo voy perfeccionando. Y yo imagino que si esto fuera la práctica de fútbol semanal de las 5 divisiones que tiene durante 5 años, y cada vez que hacen fútbol se hiciera esto, porque esto están los sistemas y también están las diferentes formas de formar las líneas. No es únicamente el sistema, sino el jugador, lo que expliqué antes, ¿no? De las maneras de formar la línea de ataque y las maneras de formar las líneas defensivas y cómo quedan ubicados los volantes. Si esto se hiciera como práctica de fútbol una vez por semana, 10 meses al año, durante 5 años, lo que sucedería es el dominio del jugador de la mayoría de los lugares del campo donde debe actuar en el fútbol actual. Y hay una cosa para terminar, ahora sí, que es que yo pienso, ustedes han escuchado muchísimo, en este club todas las categorías juegan iguales. Cuando se dice todas las categorías juegan iguales, se le hace una gran referencia o una predominante referencia al esquema posicional. Después hay otro montón de cosas. Si la pelota va de atrás para adelante, por abajo o por arriba, eso es decisivo. Si la elección de los jugadores se hace considerando predominantemente lo que tiene que hacer durante la posesión y no tanto durante la recuperación, también es una forma de elegir jugadores. Pero para mí, el jugador debe llegar a la primera división estando en condiciones de tener una posición. Yo juego de lateral, yo juego de central, yo juego de contención, pero sabiendo recorrer todos los sectores del campo a los que el juego moderno me exige, sobre todo por una cuestión, porque después van a tener en su carrera una cantidad de entrenadores con ideas diferentes a las que deben adaptarse, y esta variación de posiciones los habilita mejor. Bueno, gracias. Después de la primera hora de comunicación con ustedes, transmitiendo contenidos que son muy áridos e incómodos de asimilar, voy a hacer referencia a algunos aspectos de cosas más coloquiales, menos rígidas. Quería empezar por hacer referencia al grupo de trabajo con la que funcionamos los entrenadores actualmente. Los grupos de trabajo tienen entre 15 y 20 personas en la actualidad. Si uno hace
el videoanálisis es un tema, la preparación física otro tema, la evaluación de los datos físicos otro tema, todo lo vinculado con la sanidad, la logística. En total se juntan una cantidad enorme de gente y es muy difícil armonizarlo, controlarlo a todo eso. Y yo quería dar 2 o 3 cosas que siempre consideré que son importantes para mantener. Mire, la distribución equitativa de tareas, tiempo y energía es vital para que el grupo funcione. Es muy difícil gestionar un grupo donde algunos trabajan poco, otros mucho, y no hay un equilibrio en las prestaciones. Entonces, es muy, muy costoso tener una estructura que controle a 20 personas, pero yo creo que es indispensable. El segundo gran desafío es poder delegar. Para mí, delegar es un acto de salud en un grupo de trabajo, siempre y cuando aquello que delego, el que lo reciba para hacerlo, lo haga bien. Y en la medida de lo posible, como si lo hiciera, en este caso yo, cuando se trata de mi especialidad. A mí no hay cosa que yo le dedico muchísimo tiempo a enseñar cómo se hace o cómo deseo que se haga aquello que le encargo a cada una de las personas con las que trabajo. Y me da mucha alegría que el proceso de enseñanza con el que yo me vinculo con mis compañeros lo convierta en las diferentes especialidades en mejores de como yo les enseñé que se hacía. Y eso pasa habitualmente. Yo cada vez noto que aquellos colaboradores a los que le comuniqué una forma de hacer una tarea, hoy la hacen mejor de lo que la haría yo. Y delegar es muy, muy saludable para un grupo de trabajo. Y otra cosa que es indispensable es verificar el saber del que nos acompaña. En el fútbol, en esta gran cantidad de gente que acompaña a los jugadores, internamente hay una constante comentarios. Todo el mundo comenta respecto de los procedimientos que se llevan a cabo para desarrollar el entrenamiento de un equipo de fútbol. Y es muy bueno que uno verifique el conocimiento de los compañeros, porque eso garantiza que se difunde internamente lo que intentamos hacer con conocimiento del desarrollo elegido. Yo estoy acompañado con un compañero de trabajo, Luca Ubiña, que todo lo que yo le enseñé a hacer, porque hace muchos años que está cerca de todos nosotros, ahora lo hace mucho mejor de aquello
que yo le propuse que aprendiera. El otro aspecto, que también es muy importante, muy importante, estas son cosas que todo lo que uno pide hay que demostrar que es necesario. Si uno pide cosas y cuando nosotros los entrenadores tenemos un exagerado poder de decisión, entonces y los seleccionadores tenemos poder de decisión y mucho tiempo entre partidos libres. Entonces podemos hacer infinidad de cosas. Y pedimos, todo tipo de... Acá creo que le dicen rizar el rizo, ¿no? Que es insistir en la obtención de información que no podemos hacer nada con esa información porque ya la que tenemos es suficiente y abarca el problema que queremos resolver. Por eso nunca pido algo que no vaya a utilizar, porque es no respetar al compañero de trabajo. Lo segundo que quiero comentarles, que para mí es fundamental, es el poder que tiene, el poder de las emociones y el poder del amor propio, el poder del orgullo, cómo el jugador emocionado multiplica la intensidad de sus recursos. Lo quiero explicar un poco mejor. Los jugadores son buenos por las virtudes que tienen, pero luego el mejor no es el que más virtudes tiene. El mejor es el que puede poner en juego el porcentaje más alto de las virtudes que posee. Porque tener una cualidad no quiere decir usarla para competir. Entonces, la utilización de un porcentaje alto de los recursos que un jugador tiene está basada. ¿Qué es lo que más lo desarrolla? La emoción. El jugador emocionado, ahí lo veo a Sorín, que era en la época que yo dirigía la selección argentina, representaba exactamente eso, un impulso de emociones que llegaban a todos lados. Ni que hablar que él no las necesitaba porque se abastecía a sí mismo de emociones. Pero ver su capacidad de emocionarse, nos hacía más fuerte a todos. Y evocando una cosa de ese estilo, formaba parte de algún segmento de la selección argentina que a mí me tocó dirigir, Heinze, jugador de muy pocas palabras, pero un líder silencioso que convencía por lo que transmitía, no por lo que decía. Y él, cuando estábamos a punto de salir al campo, él se paraba en ese ramillete de jugadores que están por salir y decía una frase que yo no la olvido: a correr y a darlo todo. Y yo la esperaba la frase. Yo era más fuerte si escuchaba la frase y más débil
si él no estaba o si yo no la escuchaba. Había ocasiones en que salían al campo antes de que yo alcanzara a estar con ellos y yo sentía ese vacío. Entonces, el jugador de fútbol, yo quiero mostrarle algo que indica hasta dónde es capaz un futbolista de producir acciones de valor que no están basadas en el entrenamiento. Una persona que comenta lo que yo les comenté en la charla anterior, no puede menos que ser descrita como una persona obsesiva y como una persona que quiere abarcarlo todo. Y eso es cierto, que yo soy obsesivo y que quiero abarcarlo todo, pero sé perfectamente cuál es el límite de esa gestión. Y si me dieran a elegir entre saber de fútbol o saber de seres humanos que juegan al fútbol, quisiera saber sobre seres humanos que juegan al fútbol. Porque si saber de seres humanos que juegan al fútbol te vuelve mucho mejor entrenador que saber de fútbol. Eso no tengan la más mínima duda. Yo cuando comencé a pensar que quería ser entrenador, le dediqué mucho tiempo estudié el profesorado de educación física con el solo afán de poder ser mejor entrenador. Y estudié fisiología del ejercicio porque pensaba que saber cómo se produce la energía me iba a dar herramientas fundamentales. Si hoy empezara de nuevo, estudiaría psicología, cómo funciona, cómo se articula la mente con las exigencias de la competencia. Estudiaría respecto de los valores alrededor de los cuales hay que gestar la estructura de un equipo de fútbol. Los equipos de fútbol son sólidos por los valores alrededor de los cuales se reúnen. Eso es lo fundamental. Por eso esa es una labor, cuando usted consolida un grupo, un equipo, la solidez de ese equipo se mide especialmente por el comportamiento frente a la adversidad. Cómo funcionan cuando las cosas no funcionan. Y para funcionar cuando las cosas no funcionan, el combustible es la unión de los jugadores alrededor de 4 o 5 ideas básicas. Por eso es tan importante determinar cuáles son las cualidades, valores que de ningún modo se pueden traicionar. No pueden ser muchos, 4 o 5, pero que todo el mundo esté de acuerdo de que eso es innegociable. Yo, para justificar qué es capaz de hacer un futbolista, no en función de sus posibilidades, de su entrenamiento, de su preparación, sino en
proporción de aquello que lo moviliza, que lo estimula, porque una cosa es estar entrenado y otra cosa es correr en proporción al grado de entrenamiento que adquiriste. Son cosas totalmente distintas. Quiero que vean esto y yo después se lo voy a comentar. Presten un poquito de atención. Y allí vuela Chilaver, vean ustedes. A ver. Alcanza a tocar la Chilaver y de vuelta por el campo. El ángulo derecho se metió la pelota. Esa es una radiografía de lo que puede la emoción y de lo que puede la mente. En ese caso, en ese momento, Chilaver tenía un sobrepeso equivalente al 10% del total de su peso corporal. ¿Por qué llegó a esa pelota? Únicamente porque la pateaba Maradona. Como la pateaba Maradona, su espíritu de competencia, su orgullo, su amor propio, dijo no. Mañana la foto no puede ser Maradona. Le convirtió un gol de tiro libre a Chilaver y llegó a esa pelota. Si ustedes, ahí no hubo entrenamiento, no hubo nada de lo que sucedió, está ligado a ninguna otra cosa que no sea el amor propio de un jugador de esos quilates. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los entrenadores se nos abrió un campo de influencia desconocido. ¿Cómo operamos? ¿Cómo entramos a la mente de los jugadores? ¿Y cómo logramos que la emoción potencie sus cualidades? Mire, por ejemplo, el miedo. Nadie autoriza el miedo. El miedo, el jugador que tiene miedo está desacreditado. No se puede tener miedo. Y yo digo no, es indispensable tener miedo. Estoy hablando de porcentajes, no todas las personas son iguales. El miedo es un potenciador de las defensas. El jugador que está preparado para neutralizar el peligro o para aprovechar la debilidad, sufre el miedo inherente a lo que tiene que resolver. Entonces, si está despreocupado, es peor. Y si está tensionado, es mejor. La posición defensiva es una posición donde todo el cuerpo se tensiona. Entonces, el que está tensionado... Ahora, ¿por qué entrenar es un arte? Porque si usted... El miedo tiene un umbral. Si usted sobrepasa el nivel de miedo, aumenta el peligro que tiene que enfrentar, lo sobredimensiona, no de acuerdo al peligro verdadero, sino al que genera su temor. Y ahí el miedo es contraproducente. Por eso yo voy contándoles cosas que yo les digo, sí, es importante que el jugador tenga miedo. Entonces, por supuesto que la respuesta sería no. El jugador tiene que tener autoestima, confianza, seguridad, confianza en sí mismo, libertad para creer, todo lo que usted me diga, el miedo también. El componente amateur en un fútbol
que está súper profesionalizado, el jugador tiene que tener una dosis de amateurismo que lo engrandece, lo hace mejor. Entonces, para ser un gran profesional, tenés que sentirte amateur en un montón de sensaciones. Yo voy a poner dos ejemplos. Un día, en un partido contra Paraguay en el Monumental de River por la eliminatoria, al final del partido, Samuel, el central izquierdo de la selección argentina, erró un gol de esta distancia. Estaba acá de la línea. Hizo así, pateó y se fue por arriba del travesaño. Y cuando entró al vestuario, un jugador parco, inaccesible, imposible descifrarlo, se le saltaban las lágrimas. Por supuesto que hizo lo imposible para que nadie viera que llorara. Era en otra época también. Veo que ahora en la televisión, si usted amaga nomás que va a llorar, el periodista le dice, ¿querés llorar? Llorá tranquilo. Sí, sí, porque llorar condimenta. Y yo dije, puta, este tipo qué extraordinario. Empatamos el partido 0-0, no lo ganamos, pero era amateur puro. Estaba sufriendo por haber errado un gol inevitable, como si fuera un chico que vuelve a casa después del campito y está triste porque su equipo no ganó y se le caen las lágrimas. Entonces, mire, el tema, me acuerdo de otra anécdota, por eso el amor propio de los jugadores, el jugador tiene que tener una dosis muy alta de egocentrismo, de vanidad, de sobreobservarse, de quererse más de lo conveniente. ¿Por qué? Y porque si no, no puede crear. No tiene esa admiración por sí mismo que le permite construir jugadas decisivas. Entonces, jugábamos un partido en Colombia y de visitante a la noche, que lo ganamos el partido, y Batistuta era el 9 de nuestro equipo. Entonces, vio cómo son los córneres, va uno al palo, uno a la curva y uno poníamos acá a 8 metros. Eran 3, el arquero 4, un rebotero y 5 cabeceadores. Nosotros teníamos exceso de juego aéreo. Entonces a Batistuta le tocó ir acá. Ni fue al palo ni fue a la curva. Le tocó ir acá. Terminó el partido. A mí me quedó grabado ese partido porque Batistuta hizo un gol y como si fuera esto, ¿no? Por eso uno vio que la memoria rescata de cualquier lado las cosas que alguna vez te emocionaron. Yo voy del comedor diario a la cocina a decirle algo a mi mujer y cuando llego no sé qué le iba a decir y mire, acordarme de todas estas cosas. Entonces el Piojo López le tira un centro y Batistuta acá mete el gol. Y yo me acuerdo que el Piojo López hizo la pegada y después hizo la definición en el mismo acto. ¿Me entiende? Como diciéndole, estoy tan metido en lo que está pasando que necesito reproducir tu gesto. Ese es un acto de consustanciación, de implicación, de convivencia, de equipo muy, muy grande. Entonces termina el partido
Y estábamos todos contentos de visitantes en Colombia, y había, como en todos los vestuarios, una sala individual. Y Batistuta, yo lo conocí a Batistuta a los 16 años. Me dice, tengo que hablar con usted. Y me llama, y me lleva a ese cuarto y me dice, ¿cómo yo voy a ir a los 7 metros? Esa es una tarea menor. Ahí van los inútiles. Yo no puedo ir nunca más. Dice, se lo digo después del partido, porque para evitar cualquier tipo de conflicto antes de jugar. Pero yo ahí no puedo ir más. Piénselo. Me está ofendiendo. Y estaba sintiendo eso. Se olvidó de todo. Que había hecho el gol, que ganamos por un gol de él, que estaba indignado por la ofensa de atribuirle un rol menor. ¿Cuál es la contracara de ese acto, entre comillas, exagerado? Que cuando le daba los roles importantes, te mataba para imponerse respecto de esos roles. Y en cuestión referida al peso, el peso, yo vi una foto ahora que digo, qué extraordinario, ¿qué habrá pasado? Me muero de ganas de saber qué pasó. Lo vi a Bellingham, que otro jugador, respecto del previo a su lesión. Bien flaquito, ceñido. Yo soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada que tienen los jugadores, especialmente en el tren superior, es un hecho estético, que no es un hecho vinculado con la necesidad competitiva. Porque hay jugadores que necesitan fortificar la capacidad de choque y de oposición, pero soy mal pensado, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con el espejo que con los rivales. Y que los jugadores insisten con esa musculatura sin pensar que esa musculatura les quita algo vinculado con la técnica. La rigidez es lo contrario de la soltura, y el gesto técnico reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse. Yo soy enamorado de algunas cualidades muy poco desarrolladas, el equilibrio, la lateralidad, el cambio de dirección, la educación del movimiento, porque todo eso, la movilidad articular, la elongación, la flexibilidad, todo eso hace al jugador más apto para la creación. Y respecto del peso, el fútbol recibe la visita de un montón de gente, especialistas, sobre todo del área de la salud de la mente, de la salud del cuerpo, de la preparación física, enorme cantidad de gente. Pero no son amigos del fútbol, son invitados atraídos por lo que el fútbol ofrece, no gente que comprende el fútbol y que quiere involucrarse. Entonces aparece el tema del peso como una cosa, para mí es fundamental. ¿Por qué es muy importante? Primero, ¿cómo se define el peso? ¿Cuál es el peso ideal de un jugador? Entonces aparecen las mediciones, el somatotipo, la composición corporal, los perímetros musculares, bueno, toda esa infinidad de datos. Yo defino de este modo el peso ideal de un jugador. Nosotros registramos
de todos los jugadores de la selección uruguaya, no, esto no es que me estoy haciendo propaganda, el peso semanal, la calificación de cada partido, que nosotros lo vemos y lo calificamos, el rendimiento físico, que hay un procedimiento que llevamos adelante, y vamos poniendo partido a partido. Entonces yo busco un segmento de tiempo de mínimo 30 días donde el jugador haya jugado bien y haya corrido. No es tan importante lo que corrió, sino que haya jugado bien. Entonces, cuando encuentro un periodo de regularidad en el rendimiento físico, en el puntaje, le pregunto cuánto pesaste en este mes. Ese es tu peso ideal. El peso ideal es aquel que te permite jugar bien de manera duradera. Pues si jugás bien un partido, da lo mismo que estés flaco, gordo o lo que sea. Pero si vos jugás bien 6 partidos seguidos, ese peso es el que te permitió jugar bien. Y aparte el peso ideal indica lo siguiente. Mire, primero que no estás ansioso. La ansiedad es un proceso muy dañino para los seres humanos. La ansiedad significa, tengo intolerancia a esperar el paso del tiempo para conocer el resultado. Eso es ser ansioso. Tiene una deformación que es la angustia, que empeora la situación. Cuando vos tenés poca tolerancia a esperar que los hechos sucedan, lo que haces es imaginar que va a pasar lo peor. Al no tener respuesta, imaginás la respuesta y imaginás lo peor, y eso genera angustia. Entonces, el jugador que está ansioso o angustiado, pero vamos al ansioso, la angustia es otro estadio. El jugador que está flaco no está ansioso. El jugador que está flaco entrena bien. El jugador que está flaco come bien. Y el jugador que está flaco está entusiasmado por el proyecto deportivo al que pertenece. Esas 4 cosas van más allá del tema del peso. Si vos tenés un jugador que come bien, que entrena bien, que descansa bien, que está entusiasmado y que no está ansioso, la labor está hecha. Respecto de correr, para mí es fundamental. Yo sé los valores, sé entre comillas, ¿no? A mí me tocó trabajar en Francia con un preparador físico, Benoît de Laval, extraordinario, que me dedicó durante 4 años, 3 horas diarias, a enseñarme a interpretar lo que dice el GPS. Porque esa es otra costumbre del fútbol, que reclamamos un sinfín de recursos tecnológicos y cuando los tenemos no sabemos qué hacer con ellos. Entonces usted ve que hay un montón de tecnología a disposición de los cuerpos técnicos. Yo no quiero generalizar porque sería injusta, pero mi caso personal es que siempre estoy reclamando tecnología y después pasan años hasta que aprendo a usarla o no la aprendo a usar. Entonces este hombre de Laval me enseñó y yo aprendí, sé lo que significa cada cifra, lo que es cada cualidad, duración, intensidad, sprint, aceleraciones, desaceleraciones,
lo que corre un central, un lateral, un mixto, los valores, lo que es velocidad máxima, bueno, todas esas cosas. Y entonces yo sé lo que corren los jugadores, porque en esa gráfica se ve una bolita que lo ubica en sus valores máximos, medio o mínimo, en cada cualidad. Entonces yo cada fin de semana sé cuánto corrieron, si corrieron mucho o poco, con una salvedad también, ¿no? Porque eso indica lo poco que sabemos. Hay modelos de partido, tipos de partido, donde aparecen valores muy bajos que no son por falta de esfuerzo, sino porque en ese modelo de partido no se puede correr más que lo que se corrió. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, si vos jugás un partido de arco a arco, no es lo mismo que si jugás un partido de aquí a aquí. Por eso es muy importante cuando los jugadores tienen valores bajos o cuando tienen valores altos que los expliquen por qué tienen. Pero voy a esto, que esta es una afirmación que a mí me encanta verla, haber llegado a esa afirmación. Yo siempre cuando digo algo digo, ¿qué opinará Menotti? Porque o qué opinará Valdano, la gente que yo sé que no piensan en mi misma frecuencia, que tienen otra idea que yo siempre que pienso algo, lo primero que hago es imaginar qué pensará alguien a quien yo respeto, pero que no está de acuerdo conmigo. Someter lo que uno piensa a un análisis serio de alguien calificado. Entonces, para mí correr mucho es importantísimo. ¿Y cuál es la definición que me lleva, cuál es la experiencia que me lleva a decir eso? La experiencia que me lleva a decir eso es que el que corre mucho no quiere decir que juegue bien. Correr mucho nunca es sinónimo de jugar bien, pero sí es sinónimo de no jugar mal. El que corre mucho no juega mal. Y es probable que juegue bien. ¿Por qué? Y bueno, yo, como toda la semana, desde hace muchos años, desde que empecé a trabajar en selecciones, veo la relación que hay entre el rendimiento físico y producción futbolística. Y hay un porcentaje alto que indica que el que corre mucho es difícil que juegue mal. Después hay que hacer dos salvedades importantes. ¿Para qué se corre? Hay dos opciones de correr. Uno corre para recuperar la pelota o corre para desmarcar y construir juego ofensivo. Cuando un equipo necesita de muchos metros para recuperar la pelota, es que hay desorden, que hay desorganización o que hay una superioridad muy evidente. Pero los metros inútiles que se consumen en la desmarcación que distrae y que no es habilitada, pero que mejora el juego ofensivo, esos metros valen oro. Y aparte, el que corre mucho compite, es generoso, corre por sí, corre por los demás. Mira, hay una cosa que es automática. Cuando usted ve cuando un equipo es bueno, una característica de un equipo bueno, este da un pase equivocado, gira y corre desesperado a resolver el error. Este da un pase equivocado y los compañeros giran y corren desesperados a resolver el error. Esto, me equivoco y reacciono. Tuve la culpa. Pero lo otro es solidaridad,
espíritu colectivo, sensación de equipo. Entonces ahí hay un elogio al esfuerzo. Después yo les quiero contar algunas cosas. Mire, cuando me pasó y aprendí para siempre. Yo sé las consecuencias de volver lentamente una pelota detenida a favor. Usted tiene 8 jugadores en el área rival. ¿Cómo se regresa a las posiciones naturales, originales? Hay que hacerlo a muy alta velocidad. ¿Por qué motivo? Porque es muy probable que la pelota se vuelva a poner en juego a partir del arquero propio con jugadores fuera de posición. Es decir, el arquero la recibe y la juega y no espera la reconstrucción posicional del equipo que se distribuyó para ir a un córner. Entonces es muy importante volver rápido. Es un detalle. Entonces yo venía insistiendo con un jugador que no volvía rápido y que no volvía rápido, y hasta que un día no volver rápido generó un gol en contra. Entonces en ese momento yo quise hacer una reunión con todo el equipo y dejar en evidencia al jugador que no había vuelto a la velocidad requerida. Y me di cuenta de la reacción de los compañeros. La reacción de los compañeros fue, nadie dijo nada, la reunión no se hizo. El jugador dijo, cuando iba a entrar a la reunión, dijo, ¿usted va a mostrarle a todos que yo no volví rápido? Sí, le dije, yo no entro a esta reunión. Se dio vuelta y se fue. Para mí fue una lección que aprendí para siempre. Los jugadores no estaban del lado mío, que era quien tenía razón. Estaban del lado de que no querían que yo pusiera en evidencia a un compañero delante de ellos, porque eso iba a generar desunión. Y yo escribí la conclusión. Entre una medida justa que divide y no tomar una medida justa y garantizar la unión, hay que garantizar la unión. Porque no hay nada más importante que la unión de los jugadores. Por supuesto que eso no quiere decir que el entrenador no pueda administrar premios y castigos. Claro que puede y debe, pero nunca implicar en sus decisiones al resto de los compañeros. Mire, hay tantas cosas que uno aprende. Cuando usted vio en algunas instituciones, algunos cuerpos técnicos, algunos entrenadores, empiezan a generar un reglamento de obligaciones y de castigos. Usted dice, bueno, ¿cuál es el efecto de eso? El efecto es una sola. Adiestra a los jugadores en cómo alterar la regla que usted impuso. Entonces, ¿usted qué hace cuando aumenta el grosor del reglamento? Los jugadores se entrenan y cada vez son más hábiles para llegar tarde y no ser visto, para entrar por este lado, para irse de noche, todo ese tipo de cosas.
Entonces, es muy importante, muy importante, pocas reglas, pocas órdenes, hablar lo menos posible. Hay algo que sí es fundamental, que es hablar en protección de los más débiles del equipo. Ahí no hay forma de mirar para otro lado. Miren, esta es una experiencia que yo viví y duró 1 minuto. No sé si ahora se estila o no, pero en aquella época había un premio por ganar un partido, una copa, un título, lo que sea. Entonces se hace una reunión y nosotros como cuerpo técnico la llevamos adelante. Entonces la primera pregunta, yo digo, yo creo que el premio hay que distribuirlo entre los que jugaron, que son los que obtuvieron el éxito. Entonces estaban todos, sí, por supuesto, los que jugaron son los que... Entonces pasaron 15 segundos y yo dije, bueno, los convocados, porque hay algunos que no entraron, pero porque no se dio. Estaban, acompañaron, simplemente... Y sí, no, es cierto. Entonces, entre los convocados. Y pasaron otros 15 segundos y yo dije, ¿y los más débiles, los peores? Sin los cuales no haríamos las prácticas de fútbol, porque seríamos 16, era en aquella época. A eso, nada. No, sí, a esos también. Entonces, en 1 minuto, el código moral, inconscientemente, va cambiando. Por eso es tan importante educarlo a la persona con la que uno convive, tratando de que salgan sus mejores sentimientos. El sentimiento, por eso, ¿yo qué quería decir? Mirá, hay una cosa que no se puede mirar para otro lado, aunque a veces confunde. Hay un hábito, mire, me acuerdo de una cosa que es extraordinaria, ¿no? Yo trabajé en el fútbol inglés y alguien un día me explicó cuál era la diferencia entre un jugador británico y un jugador latino. Trabajar con jugadores británicos, los del Athletic de Bilbao son muy parecidos a los británicos, es extraordinario. Y hay un ejemplo. Si vos a un jugador británico le decís, está en un puente y le decís, tirate al río, el jugador se tira, veterano, joven, lo que sea, se tira. Cuando está en el agua, y te pregunta, ¿para qué me pediste eso? Pero primero se tira. Un jugador latino está dispuesto a tirarse, pero primero te pregunta, ¿para qué querés que me tire? No se tira sin saber el objetivo. Si el objetivo lo convence, se tira. Si el objetivo no lo convence, se tira. Y esa incondicionalidad del jugador al mensaje del entrenador, porque los entrenadores también queremos ser parte. También hay cosas que suceden que cada vez suceden con más frecuencia y que no son condenadas. Y el otro día en un partido de eliminatoria a un chico, suerte que no puedo contar el hecho sin que se pueda saber la referencia, lo cambia el entrenador, entonces para manifestar el enojo entra a la zona del banquillo, tira la camiseta, se saca la camiseta, tira la camiseta. No, y después empiezan las explicaciones, no, si
el problema sería que no se enoje. O el problema tiene 200 pulsaciones. Todas cosas inadmisibles. Cuando el jugador manifiesta la insatisfacción por ser reemplazado, lo que está poniendo en tela de juicio es la decisión del entrenador. Entonces, tiene el mismo efecto de que si un jugador erra un gol y yo digo, hago así, te muerto. Así no se puede convivir, no hay grupo que soporte eso. Entonces, la norma es muy sencilla. Yo no te critico y vos no me criticás. Y se terminó la historia. Cuando tenés algo que decirme, buscás la intimidad para decirme aquello que creés que yo tengo que escuchar, pero nunca lo hagamos públicamente, porque si vos te arrogás el derecho de criticar mis decisiones, yo estoy en derecho de acusarte públicamente frente a tus errores, y eso no es imposible de sostener. Entonces, pero claro, mire, respecto del tema de la convivencia, que es un tema que estamos hablando, esto es una recomendación, una sugerencia. Los grupos, yo tuve pocas veces éxito en mi carrera, más allá de la descripción generosa con que me han descrito aquí. Pero siempre hubo una estructura en común, un porcentaje de jóvenes dentro del equipo, dispuesto a darlo todo, buscando su espacio, con una efervescencia muy marcada y concediendo cualquier cosa con tal de merecer ser jugador titular de un equipo. Después está el otro extremo. Entonces los jóvenes, bueno, ahora cambia todo, ¿no? Pero los jóvenes en general son un aporte que empuja, que acompaña, que moviliza dentro de un equipo. Después está el otro extremo, que son los veteranos, que son extraordinarios si no reclaman privilegios ni jerarquías, sino que ofrecen, no es que te dicen, sosteneme para que no me caiga, vení que yo te subo. Ese es el verdadero rol de un veterano. Y después está la clase media, que es difícil de gestionar porque no necesitan de nadie. Entonces, usted tiene los jóvenes que hacen lo imposible por llegar y los veteranos que se están yendo del fútbol y si son generosos son oro en polvo. Después están los jugadores que están en su plena, en plenitud, que normalmente son los que definen los partidos y que no hay que gestionarlos, se gestionan a sí mismos, movilizados y apoyados legítimamente en su estado de gracia, porque el mejor momento de la carrera de un jugador, qué sé yo, entre los 24 años y los 30 años, ahora han cambiado las escalas. Entonces ahí también hay una experiencia para formar los grupos. Y agrego algo más. Yo siempre los grupos los formo así. 18 titulares, 4 jugadores que si no son convocados o no juegan, no los lastimo, y 11 jóvenes que merezcan ser tercera opción por posición. Y bueno, todo eso hay que explicarlo,
pero cuando uno tiene 18 titulares, 4 semititulares y 10 jóvenes, la armonía del desarrollo del año es mucho mejor. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes.